buenas tardes. Mi nombre es Valeria Alejandra Lechuga Islas y soy estudiante de Derecho en la Universidad Cristóbal Colón. El día de hoy, para la materia de Actos y Sociedades Mercantiles impartida por el maestro Miguel Ángel Montiel Vaca, hablaré acerca de la sociedad de responsabilidad limitada. En primer lugar, tenemos que entender sus antecedentes. La sociedad de responsabilidad limitada es una creación de los juristas, no es como las demás sociedades que provienen de costumbres de los comerciantes. Esta está destinada a satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas que requieren una base que sea capitalista, donde haya una limitación de responsabilidad de los socios y una base personal de confianza que sea recíproca entre ellos. Este tipo de sociedad puede ser de personas, capitales o mixta. Para empezar, en 1863, en la Ley Francesa Especial, fue la primera en ponerle nombre a esta sociedad. Sin embargo, las leyes especiales germánicas de 1888 fueron las que le dieron su actual fisionomía. En nuestro país se vio algo cercano a esta sociedad en el Código de Comercio de 1884. Sin embargo, su estructura era más capitalista, pues las participaciones de los socios en el capital social eran acciones. Cabe resaltar que fue hasta que se promulgó la Ley General de Sociedades Mercantiles que este tipo de sociedades adquirieron más auge. En la siguiente diapositiva, respecto a sus generalidades, la Ley General de Sociedades Mercantiles, como lo mencionaba anteriormente, en el artículo 58 se plasma que la sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues estos son cedibles en los casos y con los requisitos que establezca esta ley, la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el siguiente artículo, el artículo 59, la sociedad de responsabilidad limitada dice que existe bajo una denominación o una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios, y también es importante remarcar que la denominación o la razón social será inmediatamente seguida de la palabra sociedad de responsabilidad limitada o de sus abreviaturas, y la omisión de este requisito sujeta a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25 de la misma ley, que dice que todos los socios deberán responder de forma subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Por otro lado, en el siguiente artículo, el artículo 60, menciona que cualquier persona que sea extraña a la sociedad y que permita o dé el permiso de que su nombre figure en la razón social, debe responder a las operaciones sociales por el monto de la mayor de las aportaciones. Por otro lado, respecto a la denominación social, esta, como ya sabemos, se puede formar con palabras que denoten el objeto de la sociedad, o bien con nombres de fantasía o simplemente con meras siglas. Al igual que en las demás sociedades, esta debe ser constituida mínimo por 2 personas, y el artículo 61 de la Ley General de Sociedades Mercantiles limita a este tipo de sociedad a 50 socios. Cabe recalcar que estos socios pueden ser personas físicas y personas morales, pero no pueden ser socios industriales. Esto con fundamento en el artículo 70, que plasma que queda prohibido pactar en el contrato social prestaciones accesorias que consistan en el trabajo o servicio personal de los socios, es decir, los socios que sean industriales. En caso de nuevos socios, se requiere el consentimiento de aquellos que representen la mayoría del capital social, y se debe tener un registro de socios que debe ser cuidado por los gerentes de esta sociedad, y ahí se pone su nombre, su domicilio, sus aportaciones, y también es importante recalcar que se debe publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. En la siguiente diapositiva hablaremos más acerca de las obligaciones y los derechos de los socios. Respecto a esto, primero comenzaremos con las obligaciones.
Sabemos que los socios de este tipo de sociedad están primero obligados a entregar a la sociedad sus aportaciones principales y suplementarias. Esto es lo más importante, pues al constituirse la sociedad se debe dar mínimo el 50% de las aportaciones, que también veremos más adelante. También se deben realizar prestaciones accesorias, se debe actuar con lealtad y tienen que subordinar su voluntad a la de las mayorías, excepto cuando el nombramiento de algún gerente, o sea, de los administradores o así, recaiga en personas extrañas, pues ellos entonces tienen el derecho de separación de esta sociedad. Y por último también tienen derecho a soportar las pérdidas, que estas son proporcionales obviamente al monto de sus aportaciones. Y respecto a sus derechos, es importante el derecho a la separación que mencioné anteriormente. También dentro de sus derechos patrimoniales está el derecho a las utilidades, el derecho al haber social, como el derecho a las pérdidas es algo proporcional a sus aportaciones. También tienen el derecho a ceder las partes y pues en este caso también los socios tienen el derecho del tanto. Eso respecto al patrimonio. Y ahora respecto a la consecución, ellos tienen el derecho al voto, que está fundamentado en el artículo 79, que dice que todo socio tiene derecho a participar en las decisiones de las asambleas, gozando de un voto por cada 1,000 pesos de su aportación. Por otro lado, también tienen derecho a administrar los negocios sociales, el derecho obviamente a la información y a la vigilancia y denuncia con el órgano de vigilancia, que también veremos un poco más adelante. Respecto a la siguiente diapositiva, veremos más acerca del capital fundacional, social y también el patrimonio social. En primer lugar, el capital fundacional se integra de un capital mínimo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Este se establece en el contrato social y se debe dividir en partes sociales que claramente pueden ser desiguales, pero siempre deben ser múltiplo de 1 peso. Y se debe suscribir y exhibir por lo menos el 50% del valor de cada parte social, como ya lo mencioné anteriormente. Por otro lado, el capital social es la suma del valor de las aportaciones de los socios y representa pues la suma de sus responsabilidades y está dividido en partes sociales que tienen una naturaleza de título de valor. Y es importante decir que cada socio no puede tener más que una parte social, es decir, esta puede aumentar, puede disminuir, puede tener un diferente valor, pero siempre va a ser una unidad. Y respecto al patrimonio social, esta es la suma de los valores de contenido económico que pertenece a la sociedad. Dentro del patrimonio se incluye el capital social, las utilidades referidas, las reservas legales y voluntarias, los pasivos, los activos, etc. En la siguiente diapositiva hablaremos respecto al capital social sobre su aumento y su disminución. En primer lugar, el aumento puede ser de nuevas aportaciones de los socios, de personas extrañas a la sociedad o de capitalización de partidas del patrimonio social. Con fundamento en el artículo 72 y 83 se requiere del consentimiento de todos los socios, pues esto implica un incremento en las obligaciones de los que aporten y el aumento no puede llevarse a cabo por suscripción pública. Respecto a la disminución, se puede dar porque la sociedad sufre pérdidas, porque los socios acuerdan reembolsar las aportaciones y también por la liberación de exhibiciones no realizadas, es decir, que el dinero no se exhibió y se regresa y entonces aquí disminuye el capital social. En estos 3 supuestos, la reducción requiere del acuerdo de la mayoría de los socios y estos tienen que estar reunidos en asamblea y tienen que representar cuando menos la mitad del capital social. Todo aumento o reducción del capital social conlleva la modificación de lo que nosotros conocemos como escritura constitutiva y estos acuerdos, por esta razón, deben inscribirse en un registro público de comercio. En la siguiente diapositiva veremos los órganos de la sociedad, que dentro de estos órganos se destacan la asamblea de socios y también los gerentes. Para empezar, la Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y es la reunión de socios que legalmente convocados
esto es importante, se reúnen para conocer y decidir sobre asuntos que la ley reserva a su competencia, es decir, que únicamente ellos pueden realizar. Hay diferentes clases de asambleas. En primer lugar tenemos la Asamblea General, que trata de asuntos que obviamente involucran a todos los socios, y por otro lado también tenemos las asambleas especiales, que conocen y resuelven asuntos que únicamente competen a una parte específica de los socios. Y también obviamente están las asambleas anuales, que bueno, en el artículo 80 se establece que deben reunirse estas asambleas o esta sociedad por lo menos una vez al año, pero se pueden reunir en cualquier tiempo y las veces que lo deseen. No se especifica con certeza los temas que se deben tratar en estas asambleas, pero es de suponer que los socios mínimo exigirán que los gerentes les rindan cuentas cuando menos una vez al año, y bueno, pueden tratar todos los temas de los que hemos hablado anteriormente y los que hablaremos después. El lugar donde se deben reunir es el domicilio de la sociedad, excepto cuando todos los socios digan que se quieren reunir en un domicilio distinto. Y bueno, esta asamblea es competente para decidir sobre todos los actos y todas las operaciones que legalmente realice o pretenda realizar la sociedad y que vengan pues dentro de sus objetivos. La convocatoria le corresponde a los gerentes. Ellos tienen que convocar la asamblea, y en caso de que ellos no lo hicieran, tienen que hacer el consejo de vigilancia. Si no existiera ninguno de estos dos órganos, entonces los socios que representen más de la tercera parte del capital social también estarán facultados para convocar esta asamblea. Esto viene en el artículo 81 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, en estas asambleas se requieren quórums de votación, que en todos los casos el quórum de asistencia debe ser igual o superior al de votación, es decir, no puede haber mayor votación si el quórum de asistencia es menor. Existen tres tipos: los ordinarios, los plenarios y los extraordinarios. Dentro de los ordinarios tiene que estar mínimo la mitad del capital social, no de los socios, del capital social. Y los plenarios son aquellos que requieren el consentimiento de todos los socios. A su vez, los extraordinarios es de 3/4 partes del capital social. Algunos de los asuntos que requieren quórums ordinarios son, por ejemplo, nombrar y remover a los gerentes, designar al consejo de vigilancia, etc. Los asuntos que requieren el consentimiento unánime de los socios son, por ejemplo, el cambio del objeto social. Y por otro lado, el que requiere las 3/4 partes, tenemos como ejemplo modificar el contrato social, también reducir el capital social. Las sociedades mercantiles tienen la obligación de llevar un libro de actas, y el fundamento de esta obligación está en el artículo 36, pero del Código de Comercio. Y en estas actas se tiene que hacer constar todos los acuerdos relativos a lo que se dijo en las asambleas, en las juntas de los socios, y en su caso, los consejos de administración. Tratándose de estas actas que contengan una modificación a la escritura constitutiva, o sea, un cambio importante, deben protocolizarse e inscribirse en el registro público de comercio. Por otro lado, también hay que destacar que existe la posibilidad de que se celebre una asamblea y se tomen acuerdos, siendo el voto por escrito. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre ya los gerentes, que la administración de la sociedad de responsabilidad limitada es confiada a uno o a varios gerentes. Esto está fundamentado en el artículo 74 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y estos tienen el carácter de representantes legales de esta sociedad y pueden realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Se encargan de la gestión de negocios sociales, de la representación de la sociedad, etc. También estos se pueden designar de forma temporal y por tiempo indeterminado.
La escritura constitutiva debe tener el nombramiento de los gerentes y la designación de los que llevan la firma social. Y en el artículo 40 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se menciona que siempre que no se haga designación de los administradores, todos los socios serán parte de esa administración, y este nombramiento de gerentes se debe inscribir en el registro público de comercio, pues para que sea eficaz frente a terceras personas. Estas personas que hemos mencionado durante esta diapositiva, que son los gerentes, tienen ciertas facultades y son, por ejemplo, facultades de decisión, de gestión de negocios, y en consecuencia ellos pueden realizar todas las operaciones que ya habíamos mencionado que sean inherentes al objeto de la sociedad. Los gerentes también pueden realizar operaciones que no estén comprendidas en el objeto, los gerentes no pueden realizar operaciones que no estén comprendidas en el objeto social. Esto es muy importante, pues ellos únicamente se tienen que apegar al objeto de la sociedad y no pueden salir de estas, es decir, no pueden hacer este tipo de operaciones. Como ya había mencionado, su designación puede ser temporal o por tiempo indeterminado. Todo esto irá en la escritura constitutiva. Respecto a su renuncia, ellos lo pueden hacer cuando lo deseen, pero si hay daños o perjuicios, pues tienen que hacerse responsable de esto. En la octava diapositiva, en la siguiente, veremos además acerca del Consejo de Vigilancia. Este órgano, a diferencia de los demás, no está obligado en la sociedad de responsabilidad limitada. Está condicionado a que sea previsto en el contrato social, es decir, que ahí se pone si va a haber un consejo de vigilancia o pues si se omite su existencia. Esto va de la redacción del artículo 84, que se infiere que la vigilancia de las operaciones sociales debe estar confiada a 2 o más personas, puesto que se habla de un consejo de vigilancia formulado de socios o de personas extrañas a la sociedad. Por último, respecto a la constitución de esta sociedad, también respecto a su disolución y a su liquidación, la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada siempre debe ser simultánea por comparecencia ante la figura del notario público. El contrato social debe constar en la escritura pública, que debe contener por lo menos los requisitos del artículo 6, pero en específico de la fracción primera a la fracción séptima. Algunos de ellos son el nombre, la nacionalidad, el domicilio de las personas físicas, morales, que ya habíamos mencionado que también las personas morales pueden ser socios, y también de la misma sociedad, es decir, el domicilio que va a tener esta sociedad, el objeto de la sociedad, su razón o denominación social, la duración que va a tener esta sociedad, el capital social, que es muy importante, y las aportaciones de los socios, entre otras que ya también mencioné, que pueden estar o pueden no estar. Respecto a su disolución, se produce por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Algunas de ellas son expiración del término fijado del contrato social, por no poder realizar el objeto principal de la sociedad, o que en su caso, en su defecto, este ya haya sido consumado, y también puede ser por acuerdo de los socios, entre otras razones. Y la liquidación también es en la distribución de este haber social se deben observar las reglas que son especiales de liquidación, que están en los artículos 48 y 246 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por ejemplo, el artículo 48 menciona que el capital social no se puede repartir sino después de la disolución de ya la compañía, y debe haber una previa liquidación respectiva, salvo en caso contrario que perjudique interés de terceros. Por último, tenemos la quiebra de esta sociedad. Y creo que este es un punto muy importante, porque hay que aclarar que la quiebra de la sociedad no implica la de los socios, y tampoco la de los socios
implica la quiebra de la sociedad. ¿Esto por qué? Porque, pues, como su nombre lo dice, es una sociedad de responsabilidad limitada y pues aquí los socios no dan todo su patrimonio a la sociedad. Para finalizar, me gustaría dar una reflexión. Yo considero que conocer los tipos de sociedades es muy importante para nosotros los abogados, pues así nosotros sabemos cómo es que se conforman, cómo se disuelven, los órganos que la conforman, entre otras cosas. Cada una de estas sociedades que hemos mencionado, tanto mis compañeros como yo, su servidora, tiene diferentes usos, depende del objeto de la sociedad, lo que se quiera formar, los intereses de los socios, el capital, etc. Pero entre ellas comparten algunas características y nosotros como futuros abogados tenemos la obligación de reconocerlas, pues también nos va a beneficiar como profesionistas. Esto nos permite adelantarnos a aquellos que no saben estas diferencias, que no saben cómo reconocer este tipo de sociedades, y el más mínimo error u omisión puede incluso anular decisiones muy importantes formadas dentro de las asambleas, que perjudica incluso hasta el capital y el patrimonio de la sociedad. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, espero haya sido de su agrado y muchas gracias.